Bienvenidos sean todos. Qué alegría poder estar aquí junto a ustedes en este nuevo capítulo del programa Hermanaos. Hemos tenido unos capítulos magníficos. Me gustaron mucho los últimos capítulos porque pudimos experimentar juntos las obras del Señor con otros hermanos, y de eso se trata este programa, de que podamos ir juntos descubriendo las maravillas del Señor en medio de sus hijos. Y este capítulo va a ser buenísimo, se los adelanto desde ya. Y bueno, para comenzar, me gustaría poder memorizar una escena donde estaba Jesús con los discípulos y estos fariseos que venían, se acercaban a él y le hacían preguntas un poco insidiosas, un poco de manera de cuestionar un poco a Jesús. Y le preguntan por los mandamientos, le preguntan en definitiva cuál es el gran mandamiento que debemos de seguir. Y la respuesta de Jesús es categórica. Dice: el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo gran mandamiento es este, y en esto se resume la ley, en: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y qué tremendo que estos son los dos puntos que en los que podríamos resumir la ley del Señor. Básicamente en el amar, en el amor. Lo que me llama la atención es que cuando hablamos de amar al prójimo, no es una palabra que utilicemos todos. ¿Cuántas veces a la semana tú utilizas la palabra prójimo? La verdad es que casi quedó olvidada. ¿Qué significa la palabra prójimo? La palabra prójimo es lo mismo que decir al próximo o al que está más cerca. Y si yo te pregunto a ti, ¿cuál es la persona que está más cerca generalmente de ti? Bueno, en la gran mayoría de los casos es lo que llamamos familia. La familia, tu familia, mi familia, son las personas que son más cercanas a nosotros. Por lo tanto, quienes deberían recibir el mayor afecto, amor y consideración de nosotros son ellos, son precisamente la familia. Y este capítulo se trata de eso. Vamos a hablar acerca de la familia, porque es un tema que el Padre, que el Señor ha estado hablando a muchos de nosotros. Por lo tanto, es un tema digno de poder considerar y conversar, analizar entre hermanos. Y es por esta causa que yo tengo el agrado de poder recibir junto a ustedes a dos amigos míos, que yo los amo mucho, los estimo mucho. Uno de ellos es Brian Saavedra. Brian, qué gusto poder tenerte aquí junto con nosotros. Bienvenidos a Hermanados. Hola, hola, bendiciones, saludos a todos. Muchas gracias, Isaac, por la invitación. De verdad que se nos viene un programazo. Creo que es uno de los temas sumamente importantes desde los tiempos, ¿cierto? Y hoy día hablar de la familia es todo una verdadera reforma, el poder sostener este diseño que fue establecido por el Señor. Así que contento de la invitación, poder disfrutarlo. Y bueno, aquí estamos para poder compartir lo que hemos ido entendiendo y viviendo en el Señor. Buenísimo. Muchas gracias, amigo, por estar aquí. Y también tenemos junto a nosotros desde Argentina un amigo muy especial para mí, Alexis Solari. Alexis, qué gusto tenerte aquí. Hola Isaac, ¿cómo estás? Acá feliz de estar. Hola Brian, un gusto de poder compartir este tiempo con ustedes. La verdad que súper contento de este momento, lleno de emoción porque sí, es un tema que me gusta mucho y que creo que es un gran desafío para la iglesia, para este tiempo. Siempre lo fue, pero cada vez que avanza el tiempo se va poniendo cada vez más interesante y hay nuevos misterios, nuevas revelaciones para ir abordando.
y creo que si podemos compartirla juntos es espectacular. Claro que sí, Alexis. Te agradezco mucho por aceptar esta invitación. Y bueno, para comenzar, me gustaría comentar lo siguiente, y tiene que ver un poco con cuando yo conozco a Alexis. Eh, yo le pregunto en un momento sentado a la mesa, conversando con él, Alexis, ¿tú a qué te dedicas? Y él, me acuerdo muy bien de esa escena, se largó a reír, ¿no? Miró a su señora que estaba al lado de él y le dice, bueno, yo soy esposo y soy padre. Y esa respuesta me llamó tanto la atención. De hecho, nunca me la habían dado, porque cada vez que uno hace esa pregunta de ¿a qué te dedicas? Todos mencionan su trabajo. Todos dicen, bueno, yo soy abogado, yo me dedico a hacer X actividad. Pero en el caso de Alexis me dijo, bueno, yo soy esposo y padre. Y me llamó tanto la atención. Y de ahí es que me hizo mucho sentido esa respuesta. Entonces, aprovechando que estás aquí, Alexis, cuéntame, ¿por qué me diste esa respuesta? Creo que tiene que ver con un poco de identidad, por un lado, de responsabilidad y de prioridades. O sea, prioridades creo que sería la palabra fundamental. Porque en todo el proceso, digamos, de mi vida y todo lo que voy avanzando juntamente con mi familia, como esposo, como padre, ha ocupado justamente un lugar de prioridad. O sea, aún antes para el trabajo. Ya, por ejemplo, si habláramos de trabajo, de profesión, termina siendo circunstancial o funcional al ser esposo y al ser padre. Ya sea por el sustento de la familia, de amarlos, como lo quieras ver, ¿no? Hay un montón de factores, pero creo que ahí es donde más se desarrolla. Creo que por eso la prioridad es, en este caso, la familia. Qué lindo, qué lindo. Brian, en tu caso, en base a esto mismo, ¿qué prioridad tiene para el Señor la familia? Mira, yo creo que hay uno de los pasajes más sumamente importante que habla, ¿cierto? Que el que no gobierna su casa, dice, no puede gobernar la iglesia. Y cuando yo leí ese pasaje, primeramente claro, me confrontó, pero entendí que no era juzgar el enfoque del Señor o excluir, ¿cierto? Como se ha usado este pasaje, ¿cierto? Como para excluir, sino que verdaderamente era procurar y darle prioridad. Y creo que el corazón del Señor es ese. El corazón del Señor siempre ha sido el ser consciente de que nuestra prioridad primera, cuando Él nos confía una familia, es ella. Es decir, cuando Él nos confía algo, yo empecé a entender que para el Señor es tan importante nuestro crecimiento, que nuestro crecimiento sea integral, que no tengamos un crecimiento en algo y descuidemos lo otro. Para el Señor, la palabra fidelidad, la palabra integridad, pasan a ser tan importantes para un hijo porque ¿qué saco yo con enfocarme en algo y descuidar lo otro? Y creo que ahí es donde Dios nos enfoca en el corazón y que podamos ser conscientes de que la integridad que debemos tener sobre todo en nuestra casa es sumamente importante. El crecer íntegramente creo que es algo que no podemos descuidar. Y claro, el aprender a administrar. Creo que como hijo Dios nos llama a administrar sus recursos, administrar lo que Él nos ha confiado. Y creo que la mayor forma de administrar es con un corazón amando. Es decir, si yo no amo mi casa, ¿cómo voy a administrar algo que no amo? Y cuando Dios nos confía es por amor. Entonces creo que como fundamento para el Señor, primeramente, la familia es que Dios ama a mi familia. Y Él anhela, ¿cierto?, que yo pueda amar eso que Él nos confía. Asimismo con la iglesia, es decir, yo no puedo decir que amo a Dios y no amo a la iglesia, porque cuando yo amo a alguien, amo lo que esa persona ama. Entonces, cuando yo digo que amo a mi esposa, amo todo lo que mi esposa ama. Por ende, mi amor es hacia mi suegra, hacia mi suegro, tiene que ser un amor
también en lo que ella se propone, en lo que ella le gusta, el aprender a conocer y amar, creo que es un descubrir. Yo para mí la mujer, siempre digo que es como un reloj suizo, es algo que hay que aprender a conocer sus engranajes, hay que aprender a conocer su funcionamiento interno, que es muy distinto al de nosotros. La mujer es muy compartimentada, no integral. Nosotros somos compartimentados. La mujer todo lo tiene dentro de una cartera. Es decir, todo está dentro de una cartera. Ella todo lo integra dentro de una cartera. A diferencia de que los hombres tenemos un pensamiento más de la billetera en un lado, la llave en el otro, el teléfono en otro, porque nuestro pensamiento es separar, es ordenar, es gobernar. Pero el pensamiento de la mujer es unir, es enlazar. Entonces creo que esa forma de pensar hay que aprender ahí a aprender a conocerla. Sí, qué interesante lo que tú mencionas, Brian, y me gusta mucho lo que tú hablas de la administración. Y cuando tú mencionas esto, para mí inmediatamente pienso en Adán y Eva, porque parte de la tarea que el Señor le da a Adán es precisamente sojuzga la tierra, y este sojuzgar tiene que ver con una correcta administración, ¿no? Básicamente. Y esta correcta administración, para que sea justa, debe ser en amor. Debe ser en amor, sí o sí. Porque uno no puede juzgar correctamente aquello que uno no ama, como tú bien mencionas. Y, a ver, uno no puede corregir lo que uno no ama, porque cuando tú corriges algo que no amas, corres el peligro de dañarlo. Y este es el punto. O sea, debería ser muy obvio que amemos a los que están más cerca de nosotros, porque obviamente por eso están cerca, porque los amamos. Pero a veces lo que nosotros consideramos más obvio, que debería ser el lugar más seguro en el que podemos estar o en el que deberíamos estar, se puede transformar en el lugar más peligroso. Y esto estoy seguro que puede sonar algo extraño, pero más de alguien lo tuvo que haber vivido, que a lo mejor las mayores heridas en las que nosotros hemos sufrido, hemos tenido, han sido precisamente en la familia. O sea, este lugar que puede ser el lugar para potenciarnos, también podría ser el lugar donde podríamos recibir mayores heridas. ¿Qué opinas tú acerca de esto, Alexis? Creo que principalmente hay que entender de que la familia tiene, digamos, una dimensión espiritual y una dimensión natural. Y que las dos están unidas. No es que van por caminos separados, o sea, las dos están unidas entre sí. Entonces, por un lado tiene un montón de bendición que se manifiesta en los dos ámbitos, o sea, espiritual y natural, pero también tiene la parte mala, podríamos decir, ¿no? Donde se manifiestan iniquidades, donde se manifiestan maldiciones. Y justamente en ese ámbito es donde se arrastran, digamos, las malas experiencias, donde aparecen las heridas. Pero en definitiva, la familia también no está separado de uno mismo. Eso es lo que tenemos que entender. Así como no está separado lo espiritual de lo natural, tenemos que entender que la familia no está separada de lo que somos nosotros. Nosotros somos parte de esa familia. Ya sea en el momento que nos toca estar nosotros como hijos y ser parte de mamá, papá, y después cuando nosotros tenemos nuestra propia familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos, o como se conforme, ¿no? la familia. En esos momentos se manifiestan, ya te digo, lo bueno y lo malo. Y creo que sí, ahí es donde se manifiesta también lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestros corazones, por ejemplo, hay heridas o venimos arrastrando distintos tipos de iniquidades, cautividades, o el nombre que le quieras poner, claramente después lo reflejas en tu familia. Imagínense que siempre se habla, no se habla de familia, se habla, por ejemplo, de matrimonios, siempre está esto de traer las experiencias del pasado, ¿no? Todo lo que viví por ahí, lo que vi reflejado en mis padres, voy y lo arrastro y lo termino reflejando, aún sin quererlo, sobre mis hijos, sobre mi matrimonio. Y bueno, ahí está, nuevamente aparece lo malo, las heridas. Cuando digo lo malo es las heridas, los dolores, los rechazos, los temores, ansiedades y un montón de cosas. Pero por otro lado está
todos los diseños que el Señor ha manifestado, que están ligados al amor. Sí, totalmente de acuerdo. Brian, ¿de qué manera podemos nosotros, de alguna manera, asegurar el que estas heridas de pronto que pueden darse dentro de una familia no sean para destrucción? No sé si me explico, pero cuando mencionamos que la familia de alguna manera es el resultado de cómo está cada integrante, pero ¿qué pasa en aquella familia donde de pronto no todos conocen al Señor y no todos tienen su fe puesta en el Señor, su corazón puesto en el Señor? Pero dentro de los integrantes hay una persona de que sí ama al Señor, pero tiene que lidiar con una familia de pronto donde hay conflictos, hay pleitos, hay quizás discusiones y la persona está orando y diciendo, Señor, ayúdame, no sé cómo tratar porque no es llegar y decir, oye, ya me cambio de familia, esta familia no me gustó. ¿Cómo podría una persona así quizás lidiar con esta familia? Sí, creo que es todo un tema el poder, primeramente, claro, poder ver el diagnóstico, ¿cierto?, del estado del la cual está mi familia. Creo que es importante y ese diagnóstico que tiene que darlo el Señor, no nosotros en base a lo que vemos. Y empezar a buscar ese diseño, porque verdaderamente cuando creo que no es que resulte, como cuando buscamos tan solamente que algo resulte, no, si nosotros estamos bien porque resulta, somos buenos amigos, somos buenos compañeros de trabajo, pero la idea no es que resulte, sino que poder enfocarnos en cuál es el diseño. Y el diseño que Dios establece para Adán y para Eva, ¿cierto? Los planta en un lugar fructífero. Primeramente la familia tiene que convertirse en un lugar fructífero. Y el nombre que les entrega en ese lugar fructífero, se llama Edén. Y Edén significa deleite. Entonces mi familia tiene que llegar a convertirse en un deleite. El aprender a caminar en pos de eso, creo que necesitamos como prioridad, y yo lo he ido entendiendo, la humildad de corazón. Si no tenemos una humildad en el corazón, es muy difícil que podamos cargar, ¿cierto?, el yugo de Cristo, sino que empezamos a cargar el yugo con nuestra fuerza y empezamos a querer hacer las cosas con nuestra fuerza, y ahí es donde nace la exigencia, donde aparece también en el proverbio, aparece que la mujer se convierte como una gotera rencillosa, ¿cierto?, que suena todo el tiempo, o el varón se vuelve áspero, no sabe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Creo que es sumamente importante, primeramente, buscar ese diseño que el Señor establece hasta que verdaderamente empecemos a probar que Dios es bueno, que verdaderamente probar y gustar que Dios es bueno, pero requiere un sacrificio, requiere una entrega, y para eso necesitamos humildad. ¿Sabes que a mí el pasaje que más me marcó a mí de la Escritura cuando yo lo vi fue el pasaje de Jairo y su hija? Él verdaderamente renunció. Dice que era uno de los principales de la sinagoga. No era cualquiera. Pero él renunció a todos esos títulos por volver a su casa porque su hija estaba mal. Primeramente va a los pies del Señor, renuncia a todos sus títulos. Podríamos decir, detiene todo el ministerio, detiene todo el avance, detiene toda su empresa, detiene todos sus proyectos, su realización personal, por ir a sanar su casa. Y creo que ahí va el enfoque, el aprender a darnos cuenta, detenernos y decir, tengo que darle prioridad a mi casa. Creo que para mí fue ese pasaje que removió cosas de mi corazón, porque para ser exitoso en un trabajo necesito de mí, pero para ser exitoso verdaderamente en la familia, la única forma es que esté el Señor. Y para eso, Jairo necesitó un corazón tan humilde
de ir a los pies del Señor y decir, necesito que tú vayas a mi casa porque mi hija está mal. Mi religión, mi posición, mi estatus no me sirve, sino que verdaderamente necesito que tú entres y traigas vida a mi casa. Y eso creo que es el enfoque que deberíamos tener en el corazón, de darle la prioridad que se merece, como decíamos al principio, nuestra familia. Mira, lo que tú mencionas me conmueve mucho, y creo que de alguna manera lo he visto yo en mi propia vida. Yo siento que dentro de la misma iglesia no se le ha dado la prioridad a la familia. Creo que es muy fácil caer en darle la prioridad de pronto a los ministerios, al servicio dentro de la iglesia, que me parece que eso es muy bueno. Pero creo yo que lo que tú mencionas, el mayor, no sé si es la palabra mayor, sería el primer servicio es al Señor, pero luego el siguiente servicio es a la familia. Y es más, yo creo que para el Señor es muy importante que nosotros, por ejemplo, como padres, como esposos, pero cualquier integrante, le dé prioridad a su familia. ¿Y cuántas veces hemos visto dentro de la misma iglesia que esto de pronto no se toma tan en serio como quizás el Señor lo toma en serio? Entonces, necesitamos hacer sí o sí un cambio de perspectiva y cambiar nuestra escala de valores. Alexi, yo estoy seguro que tienes mucho que comentar al respecto. Mucho. Me contengo para hablar. Dale, es tu momento, suéltalo. Hay muchas cosas lindas para poder hablar. Me gustó un poco primero también para no perder el hilo de lo que decía Brian con respecto al sacrificio. Creo que si entendemos que amor implica que todo lo soporta, que todo lo espera y un montón de cosas que están relacionadas con el sacrificio, podemos entender de que manifestar amor en nuestra familia está directamente ligado con eso. Requiere sí o sí un proceso, estar pegado con el Señor para poder, digamos, sacar adelante una familia, y por otro lado, un proceso fuertísimo de muerte de nuestro propio corazón, donde tenemos que ir renunciando y cediendo en un montón de cosas para poder sacar adelante esa familia. Ahí está la humildad, está justamente el humillarnos delante del Señor y aún, digamos, bajar todo lo que nosotros creemos, lo que nosotros sabemos. Tenemos que menguar mucho. La familia es un ámbito para menguar. Y con eso también lo ligo con esto de digamos, volver al tema de las prioridades, que por un lado se habla de Dios como si estuviera por un lado y la familia por otro lado, como si fueran dos escalones diferentes. Pero el Señor está en el mismo escalón que la familia. No porque, no estoy diciendo, porque tu familia es más importante que Dios, sino porque Dios mismo me dice que mi familia es tan importante como Él. ¿Por qué? ¿Qué es lo que creo yo? Que la familia es el ámbito perfecto manifestado en lo terrenal para que lo celestial se exprese. O sea, todo lo celestial, todas las características de Dios se terminan manifestando en un ámbito práctico y que sería natural y terrenal, que es la familia. Y ahí es donde articula lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. Como dice la palabra en Efesios, donde toma nombre toda familia que está en los cielos y en la tierra. Hay una unión entre los cielos y la tierra en el momento donde nosotros empezamos a amar y donde amamos dentro de nuestra familia, donde amamos y ahí nos conectamos directamente con la misma esencia de Dios. No es un camino que va por un lado del ministerio y por otro camino, digamos, la familia, y tenemos que tratar de hacer un balance entre los dos. Bueno, voy al ministerio y mientras tanto trato de que mi familia no sufra. Es como, me voy de viaje para predicar por las naciones, pero bueno, le traigo un regalito a mi hijo para poder compensar de que me fui. No sería eso lo que el Señor quiere manifestar. Entonces, bueno, la familia es un tremendo ámbito de manifestación de lo espiritual y
directamente de manifestar lo que Dios es. Fíjense que si hablamos de familia, por un lado hablamos de lo que es matrimonio, entonces tenemos esposo, tenemos esposa, hablamos de lo que es padre. Si tenemos padres, necesariamente también hablamos de hijos, y después hablamos de hermandad. O sea, de suegridad no hablamos porque es pecado, pero hablamos de todas las cosas. Eso no es bíblico. No, pero también hablamos de los abuelos, de los nietos. Hay muchas, digamos, manifestaciones diferentes y también para diferentes tiempos, porque no es lo mismo comenzar una familia desde cero que ir avanzando en el tiempo, no es lo mismo tener hijos chiquitos que hijos adolescentes, no es lo mismo un matrimonio joven que un matrimonio ya maduro pasado el tiempo. También eso, lo agrego como una variable esto de la familia, ¿no? Los distintos tiempos y comprender los distintos momentos que la familia vive. Y en esos tiempos se manifiestan distintas cosas, los nuevos desafíos, los nuevos problemas, nuevas etapas de sufrimiento, y todo eso viene acompañado con un proceso de maduración, o sea, donde vamos madurando día a día, y obviamente hay momentos donde hay trabas, donde hay obstáculos, hay familias que no avanzan, obviamente, pero el proceso que Dios quiere es esa madurez, ese amor que se va añejando, que se va, digamos, que va tomando sabor, que va tomando sustancia, que va incorporando cosas especiales. Y para no quedarme hablando solo, también me gustaría, muy importante entender esto cuando decimos ministerio por un lado, familia por el otro, es el efecto negativo que genera la religión sobre la familia. Porque una de las grandes cosas que tenés que encontrar cuando vas a las familias cristianas es los niveles de hipocresía y los daños que genera la religión en contra de la familia. La religión normalmente separa matrimonios, separa hijos de padres. Si yo he trabajado, por ejemplo, con grupos de jóvenes en una congregación y te encontrás a los hijos, a los jóvenes, diciendo, pero mi papá es tremendo hipócrita, porque acá viene, te predica, habla, hace un montón de cosas, pero en la casa es otra persona. Y eso lo escuchás de los jóvenes. Y después vos lo mirás al hermanito, hola hermanito, ¿cómo andás? Y esas cosas suceden. Bueno, la religión creo que es el principal foco de hipocresía. No estoy hablando de que no haya problemas, porque de hecho si vos me decís que en tu familia no hay problemas, probablemente es porque estás teniendo estás pintando de blanco, sos un sepulcro blanqueado y estás ocultando las cosas. Porque los problemas son justamente los que generan momentos de madurez, momentos de cambio, momentos donde uno cede, momentos donde uno va muriendo a los deseos de su corazón en favor y amor, digamos, de los otros. Sí, sí, totalmente. Es que, ¿sabes qué? Está este tema de tener la idea del ministerio separado de la familia. Y en realidad, la palabra ministerio significa servir. Y el primer servicio que yo debería tener es primero a los míos, ¿no? Entonces me acordaba de cuando Pablo dice, por ejemplo, si hay un esposo, ¿no? Que no suple las necesidades de su propia casa, de su propia familia, o sea, ni siquiera debería llamarse hijo del Señor, o sea, ni siquiera podría decir, oye, conozco al Señor, o sea, ni siquiera, porque eso es como lo mínimo, ¿no? De alguna manera, porque aún la gente que no conoce al Señor, yo he conocido un montón, gente que no conoce al Señor, pero oye, están ahí con su familia, y tú le preguntas a sus hijos, a su esposa acerca de ellos y tienen una opinión preciosísima, pero él no conoce al Señor, pero de pronto está expresando el amor de una manera incluso mayor que quizás alguien que conozca al Señor. Y esto es una realidad y no la podemos esconder. ¿Qué opinas tú, Brian? Totalmente. Creo que en esto que dices tú, considero que es importante poder darnos cuenta que no podemos vivir de conceptos. Conceptos, sino realidades. Yo no puedo venir y sentarme a la mesa y decirle a mis hijas, imaginen que nos vamos a comer un plato de papas fritas con pollo asado, piénsenlo y ahora cómanselo. Y ellos me van a decir, ¿pero dónde está el pollo?
Y creo que la religión provocó eso. Llenarnos de conceptos, pero no saber cómo bajar una realidad que sea real a mi casa. Y eso es algo que nos toca a nosotros como hoy día que estamos como varones. Bueno, algo que se nos dice dentro de la casa es que somos cabezas, no sacerdotes. Sacerdotes somos todos, pero verdaderamente el Señor nos establece como varones, como cabeza. Y cabeza tiene que ver con alguien que baja la realidad al cuerpo. Entonces, bajar esa realidad es parte de nuestra responsabilidad. Entonces, ver una realidad del reino y poder ver cómo vivo esa realidad dentro de mi casa, creo que es parte importante de lo que nos toca. Y ver que estos ríos fluyan verdaderamente y el río de provisión esté en la casa y el río de sanidad esté en la casa y el río de restauración esté en la casa y el río de reconciliación esté. Y como decía Alexis, los conyugazgos o matrimonios vamos pasando por temporada y uno entra en tiempos de renuevo, tiempos de refundación, pero claro, vivimos un proceso constante de fundición el uno al otro donde nos vamos conociendo, nos vamos fundiendo en distintas áreas y vamos aprendiendo a crecer juntos, que creo que eso es el desafío, aprender a crecer juntos y para eso como Alexis enfocaba el tema de la religión, también todo lo que sea idolatría nos va a generar división dentro de la casa. Puede ser el enfoque completamente en lo que es la congregación o la denominación o como queramos llamarle, si eso me robó el corazón y voy a darme por eso y descuido acá, a la final se me transforma en idolatría. Bueno, mi profesión, mi trabajo, mi empresa, todo lo que Dios me haya confiado, si verdaderamente eso me termina robando el corazón, se me termina convirtiendo en idolatría. Entonces creo que ahí es donde yo tengo que darme cuenta qué está operando dentro de mí, cómo responde mi corazón. Y eso me gusta mucho porque, claro, en la casa vamos a vivir siempre situaciones, pero el Señor nos demandó a nosotros, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Él no dijo yo voy a guardar los corazones, sino que Él nos pone esa autoridad y esa madurez que necesitamos para poder guardar en el corazón en situaciones que se van a ver involucradas nuestro corazón en la casa. Cuando hay una crisis económica se involucra nuestro corazón. Cuando hay proceso de enfermedad, los hijos se involucran nuestro corazón. Nosotros como familia hemos tenido que pasar distintas situaciones y yo sé que todas las familias pasamos por esas situaciones difíciles que a veces se toca vivir dentro. El tema es qué está operando dentro de mí, cómo está mi corazón frente a esa situación y verdaderamente cómo vivo las realidades del cielo cuando por darte un ejemplo, las crisis económicas, Pablo dice, me he aprendido a contentar cualquiera sea mi condición, me he aprendido a contentar en lo mucho, en lo poco. Entonces aprender a contentarse en lo poco como familia, o aprender a ser fiel al Señor cuando Él da lo mucho, el aprender a crecer como familia es todo un desafío de fe. Yo recuerdo un tiempo con Katy hace años atrás, llevamos más de 20 años juntos de Lolo, y pasamos un proceso difícil de conyugazgo que verdaderamente si el Señor no estaba en medio de nosotros, era muy difícil que pudiésemos salir de ahí. Y Él nos sanó, nos restauró. Pero recuerdo en ese tiempo estábamos creciendo en todo lo que era la congregación, teníamos varias invitaciones a distintos países, teníamos muchas cosas. Y con Katy dijimos, ahí está todo, nosotros nos vamos a la casa y no vamos a salir de ahí hasta que Dios nos sane y nos restaure. Y fue confiar, y fue meternos en el proceso, fue meternos en eso, hasta que Dios verdaderamente brotó de nosotros lo que Él quería que saliera. Y vivimos una refundación conyugal, donde ahí salieron nuevos recursos, nuevo equipamiento, cosas que el Señor nos entregó, pero fue todo un desafío de fe. Entonces, si la fe no te sirve para tu casa, no sirve. Si la obediencia no está en tu casa, no sirve. Si todo lo que sabemos no es aplicable dentro de la casa, no tiene sentido. Y creo que ahí es donde yo empiezo a ser coherente. Y esa palabra es sumamente importante. Coherente y con lo que hablo, coherente con lo que vivo. Y ser legítimo, es decir, una persona
que verdaderamente lo que habla es legítimo porque lo vive en su casa. Entonces, yo hoy día le digo a mi esposa, si se nos pierden nuestros hijos, el evangelio que predicamos no es real. Los hijos se pelean hasta en las puertas del Hades. Es decir, hay que aprender a arrebatar las generaciones. Me gusta mucho cuando Pablo ve a Timoteo y reconoce la fe de su abuela Loida, parece que se llama Loida, ¿no? Le dice, veo en ti la fe de tu abuela Loida. Entonces, esa fe generacional creo que es súper desafiante. Nosotros en esta tierra vamos a dejar principalmente dos cosas. Una, herencia, que tiene que ver con todo lo que construyamos, todo lo que tenga que ver con herencia. Aún la herencia de Cristo, aún nuestra casa, estudios, todo lo. ¿Quién no quiere darle lo mejor a sus hijos? Todos. Es decir, todos nos queremos darle lo mejor. Jesús mismo dice, aún ustedes siendo padres malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Es decir, nosotros siempre tratamos de heredar a nuestras generaciones, pero también vamos a dejar otra cosa que es legado. Y legado tiene que ver con nuestra forma de caminar. Una fe que se desarrolló, una obediencia, un entendimiento de justicia, una conciencia de amor. Creo que ese legado que vamos dejando en nuestras generaciones, esa huella, creo que es sumamente importante y nuestras generaciones las van a potenciar. Si verdaderamente estamos nutriendo nuestras generaciones, se va a ver reflejado después en los desafíos que Dios va a traer con ellos. Es decir, los gigantes que no venzamos lo van a tener que pelear ellos. Y creo que ahí es donde va el desafío. ¿Qué es lo que me toca? No vamos a ver el todo, pero empiezo a entender que como familia tenemos un diseño y empezamos a ver cómo vamos abordando cosas. Y hoy día yo veo que con la familia que tenemos, la potencia que tenemos hoy como generación es distinta, porque hay la fe de mis hijas, la fe de mi esposa, la convicción de este y el otro. Vemos que hay un rompimiento mucho más fuerte que antes, pero tengo que empezar a darme cuenta de lo que tengo primeramente en la casa. Sí, totalmente de acuerdo con lo que tú mencionas, Brian. Alexis, ¿cuál es una de las formas que yo podría manifestar el amor dentro de mi familia? Yo sé que hay muchas, pero me gustaría también escuchar de alguna manera. Brian mencionaba en lo particular su experiencia. Quizás cuéntanos un poco de la tuya. Mira, hay, como decía, que hay tiempo, ¿no? Por ejemplo, si vos pensás en lo que es un matrimonio, que sería como la primera parte donde vos formás tu propia familia, esto después de dejar a tu madre y a tu padre, unirte con tu mujer, ahí arranca, donde vos sos el responsable, como decía Brian, sos cabeza, ahí arrancas tu familia y es responsabilidad tuya. Digamos, ya no le puedes empezar a echar la culpa a tus padres ni nada por el estilo. Creo que en ese momento, personalmente, me ha pasado también de todo, un montón de luchas, y sí valoro muchísimo y reconozco cómo Dios ha intervenido, por ejemplo, en mi familia. Por ahí es un testimonio que lo vivió mi esposa particularmente, pero aprovecho a contarlo. Hubo un momento donde yo salía a predicar por todos lados. Iba con unos amigos, nos sentábamos en la casa de un montón de hermanos, orábamos, profetizábamos, eran unas tardes gloriosas, ¿viste? Hermosas. Eran, digamos, primeros tiempos en el Señor y la verdad que siempre, digamos, actuaba con pasión. Y mi mujer ya había tenido a mi hijo, a mi primer hijo, y cuando yo llegaba a la casa me encontraba que mi familia se caía a pedazos, porque yo estaba todo el día afuera predicando, hablando del Señor. O sea, podría decir, alegando, no, mirá qué bueno, yo estoy sirviendo al Señor, todo, pero empecé a descuidar a mi familia. Ni hablar de que era inmaduro. O sea, inmaduro obviamente, porque tampoco tenía muy buenas referencias de cómo ser padre, de cómo ser esposo. No es que era mal, presentable, ni nada por el estilo, pero no estaba a la altura de las necesidades de mi familia. Entonces, eso empezó a generar, digamos, problemas en mi casa, problemas en el hogar, al punto de que una vez mi mujer se quería separar directamente. Y no me lo decía,
Y literalmente el día que ella decidió separarse, decir, listo, lo mando a freír churros, como decimos acá en Argentina, me iban a sacar corriendo. Literalmente el Señor se apareció en persona delante de mi esposa para decirle de que no lo haga y para contarle de que yo la amaba a ella. Lo que pasa es que obviamente era inmaduro, había un montón de cosas que no sabía, o sea, que me tenga paciencia. Y le dijo, no lo dejes, de hecho, andá, limpiate las lágrimas, porque ella lloró mucho delante de la presencia del Señor porque cayó en tierra. Y a partir de eso dijo, vas a ir, te vas a preparar una merienda para tu marido y van a pasar una tarde en familia juntos. Entonces, si no fuera por esa intervención directa de parte del Señor, a mí se me hubiera caído la familia hace un montón de tiempo. Entonces, tampoco uno se puede jactar de decir, yo tengo mi familia perfecta, 10 puntos, yo sirvo al Señor, hago esto y caminamos todo para adelante. La verdad que cometemos un montón de errores, más justamente desde los comienzos. Después se supone que uno debería ir madurando. Hay una palabra que me gusta mucho que te permite entender cómo son los procesos, ¿no? Dentro del amor, primeramente en el matrimonio, pero también es extensible a la familia. ¿Vieron en Cantar de los Cantares? Que hay una primera parte donde la mujer le dice, mi amado es mío. Eso está en los primeros versículos, los primeros capítulos, mi amado es mío. Después más adelante dice, mi amado es mío y yo soy de mi amado. Como un pequeño salto de madurez donde ahora, bueno, somos un poquito y un poquito. Y cuando va terminando los cantares, dice, yo soy de mi amado y en él tengo contentamiento. Ese es un proceso donde primero se basaba en el deseo y en lo que a mí me convenía. Después, bueno, fue madurando un poco, vamos, mitad y mitad, y después ya termina en un proceso de entrega completa, donde vos te volcás y cedés y tenés contentamiento. O sea, ya tu deseo se adecuó justamente al amar, en este caso, a tu esposa, de amar a tu esposo, de amar a tu familia. Y ahí es donde vos moriste, básicamente. Moriste a tus deseos y empezás a disfrutar tu familia. Y eso me hace acordar también momentos donde a mí me costaba, por ejemplo, estar en mi casa. O sea, aún sin tener problemas, no es que decir, tengo la mujer tóxica que me molesta, para nada. Tremenda y hermosa mi mujer, mis hijos espectaculares, pero a veces no tenía esa paz y esa tranquilidad, o ese gusto, o ese placer de estar en mi casa. Y aún buscaba actividades como para salirme de eso. Inconsciente, te diría, porque no es que decía, voy a salir y me voy a escapar de esto. Inconsciente. Y a medida que vas madurando con el tiempo, hoy aún me cuesta salir y prefiero estar tiempo con mi familia. Si tengo que viajar por trabajo, extraño a mi familia, quiero estar con mi familia. Es un deseo, es un anhelo poder estar con ellos. Ahí está justamente mi lugar de paz, mi lugar de contención, a pesar aún de que pueden haber problemas, porque de hecho problemas surgen siempre y más cuando somos varias las personas que conviven y distintas etapas. Pero creo que si pensara, ¿no?, ¿qué se puede hacer? Pensaría en tratar de morir. Enfoquémonos en morir, en decir, bueno, voy a tratar de ceder. ¿Cómo hago para ceder? Ir bajando mis deseos y eso me va a ir proyectando en madurez, en poder ir amando a los demás. Es re difícil, porque equivale a sufrimiento, equivale a entrega, a veces cerrar la boca, a no sacar la espada y querer cortarle la cabeza a algún familiar, mucha paciencia. Es difícil. Acá, digamos, la familia no es el evangelio color de rosa, como lo decimos siempre, sino que es un evangelio difícil, es un evangelio duro, pero el resultado es extremadamente lindo, gozoso y se puede disfrutar. Las muchas aguas no apagarán el fuego de este amor, y eso significa que las muchas aguas son muchas aguas. Significa que va a correr agua, que va a haber tormenta, que va a querer arrastrarse todas las cosas, pero el fuego va a persistir. Y ese fuego obviamente lo sostiene el Señor. Si no fuera por el Señor, te aseguro que es muy difícil. Aplaudo al que lo pueda sostener en verdad y sin hipocresía, que pueda sostener una familia sin Dios. Porque para mí sería imposible. Yo sumamente agradecido con Dios por la familia que me dio y por
y porque me la mantiene. Sí, totalmente de acuerdo a lo que tú mencionas, Alexis. Y qué interesante que yo siento que como que las mujeres tienen un sentido especial en este tema de las familias, porque ellas son las que de alguna manera nos van poniendo a nosotros en la perspectiva correcta que tenemos que tener de la familia. Eh, y bueno, hoy día especialmente no estamos hablando de matrimonio, pero de pronto me gustaría proponerles que pudiéramos tener una segunda parte, pero esta vez con las esposas. Creo que sería muy lindo, muy entretenido poder poder hablar de este tema junto a ellas, pero para hablar acerca del conyugazgo, porque es un tema, a ver, hablar de la familia sin hablar del conyugazgo es muy difícil, porque creo yo que el núcleo de la familia, sin lugar a dudas, es el conyugazgo, es esta relación entre el esposo y la esposa. Porque si está de alguna forma dividido, si está con problemas, con dificultades este núcleo, toda la familia se va a hallar en esta dificultad. Es muy difícil que haya una familia que esté así 10 puntos con un matrimonio que está a punto de separarse, ¿no? Entonces, sí o sí hablar de familia va a tocar el punto del conyugajo. Entonces, se los propongo, de pronto podemos hacer una segunda parte con las esposas. Pero volviendo al tema de la familia, me parece que es tan importante poder oír las señales que la propia familia nos va dando, porque de pronto uno no las va a considerar, porque tú estás tan enfocado, ya sea en tu trabajo, ya sea en la nación, ya sea en la asignación que el Señor puso delante de ti, y estás tan enfocado en eso, pero perdiste de vista tu familia, y eso es más común de lo que pensamos, y nos ha pasado todo, yo creo. Entonces, pero qué importante es poder oír a nuestras esposas, oír a nuestros hijos, oír y ver, porque ellos mismos son los que te van diciendo, oye, papá, o esposo, mira, tienes que ponerle atención a esto. Y creo yo, en tu caso, Brian, creo que esto ha sido una práctica muy habitual, yo lo he aprendido de ti. La verdad que hombre que no escucha a su esposa no escucha al Señor. Yo digo siempre que eh, la sensibilidad que tiene a veces la esposa, ¿cierto? O aún uno, el poder entender cuando ella está hablando de parte del Señor, o también no está hablando de parte del Señor, y también no tener esa actitud acábica, sino que también poder ajustar y poder aprender a caminar como en ese oír junto, donde la mujer no es menos, sino que verdaderamente somos hijos del Señor, y la gente que está en tu casa también es el cuerpo de Cristo. Y ver a tus hijos como el cuerpo de Cristo, y ver a tu esposa como el cuerpo de Cristo, también es todo un desafío. Entonces creo que a veces como que se nos olvida, como que también es el cuerpo de Cristo el que está en la casa y también tiene la capacidad de oír al Señor, y aún nuestros hijos. Creo que el aprender a escuchar la voz del Señor dentro de tu casa es algo demasiado valioso. El cómo tu hijo te puede hablar a través de un dibujo, el cómo tu hija te puede hablar a través de su expresión, de cómo ella está escuchando al Señor. Creo que ir reconociendo cómo cada uno escucha al Señor es sumamente importante. Ahí van en cuidar los ámbitos también. En la casa hay distintos ámbitos, y todos los ámbitos dentro de la casa son importantes. El ámbito de la mesa es algo sumamente importante, y cuidarlo tiene que ver con valorarlo, con el poder no estar con los teléfonos en la mesa, el poder estar cada uno mirándonos, el poder, cosas prácticas que verdaderamente son importantes, el cuidar la mesa y el sentarnos juntos y el darle tiempo de calidad a la familia es sumamente importante. No cantidad, porque a veces confundimos cantidad con calidad. Yo puedo estar, no, pero si estuve todo el día contigo acá en la casa, estuve todo el día con los niños, sí, pero no estuviste. Tu corazón nunca estuvo ahí, tu enfoque nunca estuvo ahí.
Entonces, el estar en tu casa enfocado y escuchando al Señor, tú te empiezas a dar cuenta que es algo sumamente importante. Y cada ámbito, el ámbito de, si estamos hablando del conyugado, el ámbito del lecho, es una dimensión en el espíritu. El poder tener un lecho verdaderamente que los ambientes sean de frescura, de deleite, es algo maravilloso. Creo que tener una sexualidad plena en los diseños del Señor es todo un desafío a ir descubriendo, porque vamos cambiando y poder ser fiel es tan importante. Yo no saco nada con decirle a mi esposa, no, yo lavo, plancho, lavo la loza, hago esto, lo otro, pero no le soy fiel. Es decir, me diría ella, me da lo mismo, no hagas nada de eso, pero sé fiel. Creo que ahí es donde hay prioridades, nuevamente, como decíamos, en la casa. Y claro, el ir descubriendo cómo ir escuchando la voz del Señor dentro de la casa. Ejemplo, yo me he dado cuenta que mi hija, pongámosle Ignacia, que es la mayor, ella es más visible, entonces ella a través de una película escucha más al Señor, a través de lo que ve, y ella hay que cuidar también eso de lo que ve. Entonces yo me doy cuenta cuando a veces está la intoxicación, y no la ignoro, nuestra casa no puede ser un basurero, tiene que ser algo que también aprendamos a descontaminar y desintoxicar cosas que se nos van pegando. A uno mismo de repente anda en tantas cosas en el trabajo, que con los hermanos, que ministraciones, y de repente venimos con toda esa carga espiritual o murmuraciones y cosas que van contaminando tu casa. Entonces el aprender a desintoxicar el corazón es algo que necesitamos práctico, aprender a cuidar los ámbitos dentro de la casa. Mi hija Constanza es más audible, entonces ella, ejemplo, tiene que cuidarse más de lo que oye, pero ella tiene una sensibilidad en el oído. Entonces tú vas descubriendo los dones y la forma y la agudeza que tienen tus hijos, tu esposa, y se van descubriendo y empezamos a trabajar juntos en lo que es el Señor. Entonces creo que eso es importante, el dar tiempo de calidad, el cuidar los ámbitos. En una casa, yo siempre digo, para que una casa funcione, tiene que haber dos cosas sumamente importantes. Una, reglas, y la otra, obligaciones. Reglas, ejemplo, una de las reglas de mi casa, cosas prácticas, ejemplo, en mi casa no se pueden decir garabatos o improperios. No se puede. Y cuando una persona viene y dice un garabato, hey, en mi casa no se puede decir esto. En mi casa no se puede hacer esto. En mi casa no se puede fumar cigarro, por darte un ejemplo. Son reglas y no solo yo las sé. Yo veo a mis hijas y cuando alguien viene y se pasa de algo, ¡boom!, sale al tiro y dice, hey, en esta casa no se puede hacer esto. En esta casa no se puede decir esto. Porque tenemos reglas y las reglas las conocemos todos. ¿Por qué? Porque sin regla no funciona. Es como un partido de fútbol, por más que yo sea Messi o sea Alexis Sánchez, si no me sé las reglas del juego, no sirve de nada. Puedo ser el mejor, pero sin el entendimiento de cómo se juega el juego, no sirve. Entonces, dentro de una casa es sumamente importante que hayan reglas. Y las reglas las podemos construir juntos. Por ejemplo, yo con mi esposa nos sentamos y con las niñas y empezamos a preguntarle al Señor, ya, ¿qué reglas vamos a establecer en la casa? Y la regla es un blindaje. Verdaderamente se establece un blindaje porque esa regla, ejemplo, una de las reglas que tenemos con nuestras hijas, yo le estoy dando acá como algunas, ustedes pueden ir sacando las propias y les desafío a tomar un cuaderno e ir dando algunas reglas, son bien buenas. Y una de las, es como cuidar el huerto. Cuando Adán decía que el huerto estaba cercado, creo que son estas reglas. Una de las reglas que tenemos es que nosotros no podemos tener secretos entre nosotros. Entonces, cuando alguien viene y le dice a una de nuestras hijas, le dice, esto es un secreto, las más chiquititas de 7, Betel y 2, hey, nosotros no tenemos secretos como familia. Porque ellas saben que es una regla. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos una cultura de luz. Entonces, si yo tengo secretos con mi esposa en mi teléfono, si yo tengo secretos, ella tiene secretos en algo, estamos rompiendo una regla que nosotros establecimos delante del Señor. Y otra regla es que otra cosa es obligaciones. Nosotros en la casa cada uno tiene sus obligaciones, desde los más chicos hasta los más grandes. Y es precioso eso porque tú empiezas
a darte cuenta cómo la funcionalidad de tu casa en cosas prácticas verdaderamente agradan al Señor. Cuando el Señor dice que podemos construir la casa sobre la roca, cuando oímos su voz y le obedecemos, tiene que ver con esto práctico, es decir, con tener un blindaje, con tener reglas, obligaciones, guianza del Espíritu. Vamos entendiendo cosas y creo que a veces somos como muy espirituales y a veces son cosas prácticas, como esto no se debe hacer, esto sí se debe hacer. Y cuando las construimos juntos como familia, wow, se transforma en algo poderosísimo. Porque verdaderamente estamos caminando todos en algo, en lo mismo, estamos sintiendo lo mismo, estamos pensando lo mismo. Entonces, eso creo que, y aún las niñas, a nosotros cuando rompemos alguna regla o algo, hey, eso, papá, ¿qué pasó? Y yo, hoy, perdón. Es decir, tener tiempos de pedirnos perdón, tener tiempos de reconciliarnos. Yo siempre pienso esto, ¿sí? La plataforma de familia es la humildad, en la cual vamos reconociendo cada día que necesitamos escuchar la voz del Señor todos juntos, desde el más chiquitito hasta el más grande. Aún yo veo en mi casa, ejemplo, como el perro juega con el ave que viene porque tenemos muchos pajaritos y de repente yo salgo a buscar a uno de mis perros y el pajarito viene y lo llama y lo empieza a llamar conmigo porque verdaderamente en la casa todo lo que está ahí está en pos de una familia. Yo siento como las aves, las mascotas, los árboles, la creación, todo es parte de esa familia. Entonces, ser consciente de que tu familia no es solamente los que están ahí, sino es una expansión total, es algo precioso, que hemos ido descubriendo. Entonces, es una revelación constante la familia, es algo, un fluir precioso. Así es, así es. Bueno, hoy se ha pasado el tiempo muy rápido y este tema es tan tremendo, tiene tanta riqueza del Señor. Así que, amigos, las últimas palabras, y me gustó mucho escuchar a Brian dando estos tips, por decirlo de alguna manera, o estas cosas prácticas, ¿no? Ayudan muchísimo, porque puede ser de que alguien a lo mejor no lo haya visto, puede ser que a lo mejor, a ver, uno de alguna forma hace su propia familia en base a la familia que le tocó vivir, ¿no? Que le tocó vivir. Entonces, pero no todos venimos de familias que fueron en un 7 o que fueron totalmente íntegras en todos los aspectos. La gran mayoría de nosotros venimos con ciertas carencias, querámoslo o no, ¿no? Entonces, pero la manera de poder ver los diseños del Señor es en este tipo de instancias como la que estamos teniendo nosotros, donde podemos escuchar a la hermandad, podemos escuchar a los hijos del Señor, a los profetas del Señor, que van hablando acerca del consejo del Señor. Así que estas instancias son buenísimas. Alexis, ¿cómo harías un redondeo, ¿cuál sería tu conclusión al momento de hablar de la familia? Lo que hablaría puntualmente es esto de la relación entre Dios y la familia, que están muy unidos. Yo creo que el Señor manifiesta sus propias características en la familia. Y muchas veces nosotros en la práctica familiar aprendemos de cómo Dios es. O sea, lo conocemos a Él. Y a veces es al revés. Desde cuando lo conocemos a Él, podemos bajar esos diseños y aplicarlos en la práctica de nuestra familia. Como un ida y vuelta entre Dios y nuestra familia. Pero siempre va increciendo, va creciendo justamente la revelación de Dios va creciendo, y a medida que crece la revelación de Dios, va creciendo también la revelación de la familia. Por eso, ahora que hablábamos, ¿no? Si hablas de matrimonios, es todo un mundo. Si vos te pones a ver lo que es el misterio del matrimonio, hay una revelación de Jesucristo, pero brutal en eso, es tremendo. Así que realmente está buenísimo para otro tema.
Pero si vos hablas también de lo que tiene que ver con la paternidad de Dios, a mí me ha pasado, el ser padre, yo he aprendido, aunque sea lo poco que sé de ser padre, lo he aprendido de conocerlo a Él, o sea, de conocer a mi Padre Celestial. Porque es mejor imagen que la que tenía de mi padre biológico, claramente. Y uno aprende de eso. Y a veces, en la experiencia que tengo como padre, voy descubriendo cómo es Él. O sea, en base a las cosas que yo voy haciendo y aún en mis errores. Entonces, todo ese diseño y todos los diseños y esas características de Dios se manifiestan. Entonces, nunca perder el foco en que se puede, digamos, aprender cada vez más. A mí me gusta mucho la palabra del hijo pródigo, cuando el padre recibe a ese hijo rebelde y el otro hijo despotrica porque está enojado de que por qué lo levantás, que es un vago, vividor y un montón de cosas más le dice. Y ese padre le enseña a este hijo que estaba en la casa, le enseña básicamente cómo ser padre. Te lo voy a parafrasear, vos vas a ser el próximo padre y jefe de esta familia, le está diciendo el hijo. Vos sos el próximo heredar, sos el primogénito, el que está en responsabilidad, el que trabaja conmigo, todo. Y cuando vos seas padre, vas a tener que entender lo que significa amar, aún el que está en mayor debilidad. Esa enseñanza de uno como padre hacia los hijos, de la importancia de lo que es el amor, creo que es un pilar fundamental en la familia. Yo siempre, por ejemplo, trato a mis hijos de hacerle enseñar lo que es bueno, o sea, bueno en relación al amor. Cuando surgen problemas, obviamente en las distintas edades hay problemas menores a mayores, pero siempre el punto es enseñarles a amar. ¿Qué es lo que haría Jesús en tu situación? Por ahí esa forma de darle el consejo justo y oportuno para una determinada situación. Antes, por ejemplo, si alguien viene y yo qué sé, lo peleaba a tu hijo en la escuela, le decían, pero agarrarlo a trompada directamente, dale unos buenos combos y eso va madurando. No es un dejate también pegar ni nada, sino que es llevarlos a la responsabilidad, llevarlos al amor, al empatizar, al poder entender al otro. Ahí se nace justamente esta primera palabra que vos dijiste al comienzo, de ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, entonces, la familia es un semillero de amor, es donde se practica el amor, donde la academia de entrenamiento del amor se da en la familia. Después, eso se puede expresar mucho más fácil, digamos, con los amigos, con los hermanos, con los enemigos también. Es más, ahí está nuestro campo de entrenamiento. Y después sí también me gusta mucho, que me has escuchado muchas veces hablar, entender lo que son los vínculos. En la familia se practican los vínculos genuinos y verdaderos en amor. Ahí no hay estructuras que valgan para poder acomodar lo que es una familia. La familia no se organizan porque vos sos el que tiene la autoridad, así se hacen las cosas, sino que hay principios que son profundos, que pasan internos por medio de las personas, y eso es lo que ordena. Como decía, por ejemplo, Brian, esas reglas que se hacen y esas obediencias no tienen que ser exteriores, sino que tienen que ser intrínsecas a lo que es la verdad del Señor y que sean verdaderas, genuinas, coherentes, íntegras con lo que son lo que Dios es. Llamémosle valores para hacerlo fácil, pero es con lo que Dios es. Así es, amigo, así es. Brian, tus últimas palabras en este capítulo. Creo que podría como cerrar démosle la importancia que tiene la familia, es decir, el valor sincero que Dios le ha dado a la familia. Creo que hoy día vemos pareciera como que la familia es una responsabilidad, es todo lo que conlleva una familia, que no lo negamos, pero creo que darle la importancia que tiene para el Señor
es de verdad rasgar un velo y creo que vamos a empezar a darnos cuenta que de ahí viene toda la potencia. Nosotros hemos entendido en este tiempo familia fuerte, iglesia fuerte. Ese es nuestro lema. Otro lema es decir, no nos vamos a cansar de pelear la familia, que se canse el diablo. Nosotros no nos vamos a cansar. Creo que todas esas cosas como que el Señor nos ha ido hablando, tenemos como cosa, el primero que pide perdón es el que gana. Yo llevo, pero 6-0, 6-0, 6-0 la casa, entonces, pero son cositas que hemos ido como buscando y creo que también el ir caminando con otras familias y otros conyugazgos también te hace como este fortalecimiento de fe donde te vas dando cuenta que tú no estás solo peleando esto, sino que hay otros que también le están dando la importancia que tiene. Y eso es tremendamente reformador. Creo que venimos de un movimiento de iglesia profética donde el descuido que ha habido es a la familia. Es decir, el enfoque siempre ha sido en el Señor y tenemos grandes dinámicas donde estamos, ¿cierto? Y nos metemos en el Señor y podemos ver el mundo espiritual, esto y lo otro. Y que lo innegable, es decir, pero te empiezas a dar cuenta que la familia está muy degradada, las generaciones están muy desvinculadas. Creo que hay un llamado a volver a enlazar las generaciones y ese llamado tenemos que abrazarlo con fe y de poder decir, bueno, si nos vamos a meter en el Señor, que nos metamos todos. A mí me pasa que si a mí me invitan a un lugar y no invitan a mi esposa, a mis hijos, mejor no me inviten, porque donde voy a ir con toda la manada, porque es mi casa, es decir, somos uno. Si hablamos en este tiempo de la unidad y no la manifestamos primero en la casa, ¿de qué unidad estamos hablando? Es decir, si nos vamos a unir entre nosotros, va a parecer más un club social que una realidad del cielo. Entonces creo que en este tiempo el pelear, ejemplo, a nosotros nos ha ocurrido junto a los hermanos que tenemos en distintas naciones, en distintos lados, por gracia del Señor, del ministerio que llevamos, hemos peleado todos los conyugazgos, no hemos perdido ninguno. Siempre le saco la lengua al diablo, le digo, no hemos perdido ninguno. Pero ¿sabes lo precioso? Que cuando vemos algo que está en riesgo, como hermanos lo peleamos todo. Y estamos intercediendo, y estamos velando, y estamos ahí cuidando, porque verdaderamente sabemos lo valioso que es para el cielo y lo temible que es para las tinieblas, una familia que se consolida para el Señor, que se consagra, aún con las generaciones. Y bueno, también nos ha tocado restaurar, también nos ha tocado otros que vienen medios ensamblados por ahí y decir, bueno, necesitan la refundación, pero creo que darle la importancia y estos programas, Isaac, yo de verdad te doy gracias a tu vida y al Señor, porque verdaderamente que se suelte esta voz y bueno, que los conyugazgos que venían ahí y las familias que venían debilitadas reciban la nutrición del cielo y hoy día puedan decir, sí se puede, vuelvo a creer, vuelvo a confiar, vuelvo a tener fe. Y ese vuelvo es 7 veces cae el justo, mas Dios lo levanta. El justo no tiene que ver con el que no falla. El justo tiene que ver con el que cree y lo sigue intentando hasta que la gracia del Señor se estableció y ocurrió la transformación. Y creo que eso es pelear las generaciones, pelear la familia, dar la batalla y experimentar la gracia y la transformación del Señor. Nosotros hemos visto los conyugazgos, todos son distintos y tú empiezas a darte cuenta, aún las bodas han sido distintas y salir de la liturgia un poco y empezar a ver cómo el Señor se mueve, es maravilloso. Entonces yo creo que es algo valioso que tenemos en la casa y volver a darle ese valor, creo que es algo poderosísimo hoy en este tiempo para la iglesia. Así que eso, amigo. Yes. Brian, y te quiero pedir un favor, esto es algo que no es muy habitual en los capítulos, pero siento que necesitamos bendecir a las familias que nos están escuchando. Siento que se puede soltar una palabra sobre cada familia, así que precisamente con el vuelo que tú llegas, te quiero pedir que por favor puedas levantar una palabra de oración y bendecir a las familias que están ahí viendo. Bueno, nos unimos acá junto a Alexis, a Isaac,
en esta plataforma de humildad, de hablar de la experiencia y de la vida. Y damos gracias, Señor, por esto y oramos por cada familia, cada hogar. Una de las palabras que hogar viene de la palabra hoguera y tiene que ver con un fuego. Y oramos para que el fuego de los hogares se vuelva a encender. Se vuelva a encender el fuego del Señor en los hijos, en los conyugazgos, en las familias, aún en la nación de Argentina, acá en Chile, y en las naciones que van a estar oyendo esta palabra, que venga ese fuego renovado del cielo, donde verdaderamente vamos a ver restauraciones, vamos a ver la fidelidad del Señor, la gracia, la misericordia, la compasión, la justicia y la cultura de luz nuevamente se establezca dentro de la casa. Que caiga toda apariencia de piedad, de simular que estamos bien cuando no estamos bien, de simular que todo está bien cuando no lo está. Y que vuelva nuevamente la verdad. La verdad es decir, necesitamos ayuda, necesitamos el cuerpo, necesitamos a los hermanos, necesitamos otras familias que peleen por nosotros, no podemos solos. Bueno, que hoy venga esa fe de los que estamos hoy conectados y de los que van a oír y van a ver esto. Que venga esa fe y se arrebaten las familias de las puertas del Hades. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Amén, amén y amén. Muchas gracias, queridos amigos. Qué lindo capítulo. Gracias, Brian. Gracias, Alexis. Ha sido un honor poder tenerles aquí. Y bueno, esperamos con mucha ansia quizás tener la segunda parte con nuestras esposas. ¡Wow! Va a estar tremendo ahí. Sí, de seguro que sí. Muy entretenido. Bueno, amigos, un abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo. Gracias a vos por la oportunidad de poder compartir. Bueno, amigos, qué tremendo capítulo tuvimos esta oportunidad en este capítulo de Hermanados. Y quiero aprovechar unos segunditos. Si de alguna manera has estado dividido y sientes que necesitas perdonar a alguien de tu familia, creo que este es el momento de hacerlo. Quiero invitar a que, si de alguna manera te has sentido ofendido por alguien que es integrante de tu familia, algún familiar, el Señor está llamando a un tiempo de reconciliación. Así que te quiero invitar a que puedas, quizás no es necesario hablar con la persona, quizás basta con que tú ahí donde tú estás, le digas al Señor: Señor, yo suelto perdón sobre mi padre, sobre mi madre, mi hermano, mi primo, mi tía, no lo sé. Suelto perdón, me reconcilio con ella y le digo: tu ofensa te es perdonada. Creo que esto puede ser tan sanador y lo vas a experimentar cuando lo hagas. Muchas gracias por acompañarnos en este capítulo y no te olvides, su reino está aquí. Un abrazo. Chao.